¿Ya? Amante Padre, gracias porque en esta mañana permites que este grupo de hermanos y hermanas, hijos tuyos con el corazón sincero, desee aperturarse al conocimiento de tu palabra, valiéndose para ello pues de las ciencias auxiliares como la historia y otras, para poder entender que hay una historia que respalda la veracidad, pero también está el registro bíblico que nos avala como tal, Señor. Ayúdanos a tener esa mente con la capacidad no solamente crítica, sino también pues de aceptarla una vez que nos convencemos y nos lleve pues a la conversión y por ende también a la enseñanza de lo que hoy podamos compartir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla, familia. Vamos a compartir pantalla y quisiéramos pues con esta meditación, no sé si se ve allí y se logra ver, ¿no? Muy bien. Es la historia, quisiéramos comenzar con la historia de este hombre, el etíope de Candace, ¿no? Una de las iglesias ya en el África, se sitúa pues que este hombre, posiblemente el mayordomo tesorero de una de las de la reina de Etiopía, fíjese usted, estaba haciendo una comparación en distancia, más o menos es algo de 2000 millas, que equivale, 1250 millas, que equivale a 2000 kilómetros. Es un viaje, como decirles, de donde yo estoy, a unas más o menos 10 12 horas hacia Texas. 12 horas, es decir, en auto. Pero a este señor le tomó más o menos, dicen los expertos, calculando, desde Etiopía hasta Jerusalén, porque él fue a Jerusalén a adorar, le habrá tomado unos 40 días y quizás un poco más. Imagínense ustedes a tiro de caballo, en un carruaje, una carroza, y él venía pues leyendo el libro de Isaías, ¿no? Interesante que el ángel le da una orden a Felipe y le dice pues que se acercara a quién, a este hombre. Llama la atención que este etíope ya leía el registro de Isaías. Y hay una pregunta, ¿no? Que le hace el profeta, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Interesante, ¿no? Para que se den cuenta que ya los libros del Antiguo Testamento circulaban de manera escrita en los días del etíope, ¿no? Me fascina esta pregunta cuando el profeta, perdón, el apóstol se acerca, entonces, y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Qué interesante. Y él le dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Ya desde los días de Etiopía, y mucho antes y en nuestro presente, existe una gran necesidad de conocer el registro bíblico. Y ustedes conocen la historia. Felipe le explicaría pues quién era el Mesías sufriente. Y acto seguido, este hombre decide entregar su vida a Dios. Llama la atención que ya en los días de este etíope se leía, y el etíope pues no era judío, era de una nación vecina que ya fueron impactados por el mensaje pues del registro bíblico, ¿no? Apreciados hermanos, como ya lo mencioné al inicio en la introducción, para quienes se están uniendo, vamos a repetir nuevamente la idea o el plan de estos seminarios. Tienen como objetivo, pues, responder argumentos o enseñanzas doctrinales de nuestros hermanos de otras fes. Y el propósito de estos seminarios no es insultar a ninguna iglesia, ni tampoco degradarla, ¿no? Sino que de alguna forma u otra buscamos que las enseñanzas que ellos hacen en torno al registro bíblico histórico, que son doctrina posiblemente para ellos o enseñanza, entonces nosotros tengamos que contrastarlas, ¿no? Mediante un estudio histórico bíblico para ver si son ciertas o hay algún error. Y por eso he considerado esta temática, la temática de hoy, la del canon bíblico, porque es uno de los temas de las autorías que se reclama como invención, como autoría material de nuestros hermanos católicos. Ese es el mensaje que hoy se está predicando a fuerza, ¿no? En los grupos de apologética católicos, sacerdotes como el señor Toro, pues que tienen una disertación, un discurso donde hacen creer a los oyentes, pues que la Biblia como tal y el canon es de autoría católica.
Por eso es que esta mañana lo que vamos a hacer es tratar de entender en la primera parte, porque el estudio está dividido en dos partes. Hoy analizaremos la primera parte y en 2 domingos analizaremos la segunda parte. Hoy estaremos viendo en la primera parte cómo de manera muy, vamos a decorrer el velo de manera muy general, qué materiales se usaron, cómo se escribió, pero recuerden que nuestro enfoque va en torno al canon. ¿Cómo se consiguió? El canon viene a ser cómo se consiguió agrupar los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Recuerden que así como los cristianos tenemos la Biblia protestante y católica, también está la Tanakh, que es la Biblia de los judíos. Eso se estudiará en la segunda parte, ¿ya? Y también estudiaremos, también responderemos algunas objeciones en torno a algunos precursores que la Iglesia Católica les llama los padres de la Iglesia. Eso lo estudiaremos en la segunda parte, en el estudio, en 2 domingos, ¿no? Queremos empezar con esta sección que dice, hay una confusión declarativa con autoridad ontológica. No se olviden esta expresión con la que queremos comenzar, confusión declarativa con autoridad ontológica. Cuando, por ejemplo, nuestros hermanos católicos dicen, nosotros hicimos la Biblia. Ya Romanos 3:2 diría, a los judíos les fueron confiadas las escrituras. El canon bíblico precede a la Iglesia Católica como institución. De eso también ya tocaremos un tema más adelante. ¿Qué iglesia sigue o qué iglesia se gestó en los siglos I, II y III? ¿Es realmente la Iglesia Católica como institución en los siglos I al III? Solo para que tengan una idea, la Iglesia como tal surgiría en los siglos IV en adelante como institución, pero antes de ella está en formación y eso se va a ampliar en un estudio propiamente, ¿ya? Pero fíjese, Romanos dice, a los judíos les fueron confiadas las escrituras, y es verdad. No podemos negar que nuestros hermanos judíos, como nación, fueron pueblos precursores, ¿no? No solamente de la difusión de ella, sino también de la recopilación como tal, recordando que inicialmente era de manera oral y posteriormente de manera escrita, etcétera, ¿no? El real problema, al decir nosotros hicimos la Biblia, es un problema de argumento, ¿ya? Porque se confunde autoridad declarativa con autoridad ontológica. ¿Y cómo podemos entenderlo esto de manera tan sencilla, ¿no? Tan sencilla. Por ejemplo, el nacimiento de una persona. Cuando usted nace, ya eres una persona. Es decir, tu existencia es real. Eso es ontológico, ¿ya? Tú eres real, tu existencia es real, eso es ontológico. No hay forma de cómo poder cambiarlo o distorsionarlo. Es real, tu existencia es real. El Estado emite tu acta de nacimiento. Eso es declarativo. Es decir, el Estado reconoce algo que existe, a alguien que existe. He ahí el problema. La Iglesia, nuestros hermanos católicos, ellos aducen ser los creadores del canon. No, lo que en realidad están haciendo estos hermanos es, en ese proceso del canon, porque ellos toman la historia de los siglos I, II y III, entonces ellos lo que hacen es declaran en realidad. Ellos reconocen el canon que ya se había reconocido previamente. Y de eso trata el estudio de esta mañana. Porque en el canon no se hizo pues en un día, en un año, es un proceso de años, ¿no? La iglesia cristiana, el primer siglo, ya leía, ¿no? Cartas, las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, que se escribieron primero, y después los evangelios de manera oral, y también el Antiguo Testamento, que así como el etíope ya se tenían pergaminos, papiros, tablillas, etcétera. Entonces, lo que sucede aquí es que hay un problema de argumentación, ¿ya? Entonces, lo que la Iglesia Católica haría es reconocer oficialmente un canon que ya existía en un proceso de formación, ¿ya? Eso es importante que aclaremos, ¿ya? En la parte final van a haber preguntas, familia, ¿ya? Canon significa regla o norma. ¿Ah? La Biblia fue escrita por autores judíos y cristianos, cristianos antiguos, indudablemente, y su canon fue reconocido progresivamente por la iglesia primitiva anterior al catolicismo institucional. Me fascina esta expresión, iglesia primitiva anterior al catolicismo institucional. Es bueno
Es bueno resaltar esa parte. Entonces no se olviden que canon es regla o norma. El fundamento bíblico, según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es quizás el versículo más directo sobre la inspiración divina de las escrituras. No se olviden, según de Timoteo 3:16 nos presenta al autor, ¿no? Por inspiración, Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren ustedes la insistencia de estas dos citas en torno al autor de la palabra como tal, nuestro Dios. El Espíritu y Profecía, el Mensaje Selectos, tomo 1 y el Camino a Cristo dirían lo siguiente: son las palabras de la Biblia las que son inspiradas. No son las palabras de la Biblia las que son inspiradas, sino los hombres que la escribieron. Eso es cierto. La Biblia fue escrita para hombres comunes en el lenguaje de hombres comunes. Yo recuerdo que se nos enseñó una teoría llamada la del dictado. Es una teoría que los adventistas o la erudición adventista no acepta como tal. Esta teoría habla pues de que un ángel se sentaba al lado del profeta y el profeta tenía que escribir exactamente tal como lo enunciaba pues el ángel, ¿no? O Dios en este caso, ¿no? Esa teoría no puede ser aceptada por muchas razones. Una de ellas es porque, imagínense, el profeta en su condición humana, la capacidad de tener que copiar literalmente, tangiblemente, tal cual se le dicte. Por eso de este lado creemos que el profeta formó un concepto en base a la inspiración que Dios daba y en el lenguaje común, como se menciona allá, es que él plasmaba en un escrito, ¿no? Dios se encargaba de ese proceso de inspiración. La Biblia se formó en el antiguo cercano Oriente junto a civilizaciones, no olvidemos este detalle, junto a civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, los sumerios, babilonios, asirios, Canaán, Persia, Grecia, Roma. Es en ese contexto en el que surge la Biblia, ¿no? Estas naciones, de alguna u otra forma influenciaron en la mentalidad también de Israel, ¿no? Del pueblo de la Biblia, del Israel. Israel no vivió aislado, compartía, ojo, lenguaje, escritura y formas literarias con otras culturas. Bueno, y aquí tenemos la inspiración directa, la inspiración de pensamiento, como ya les decía, y la inspiración selectiva. La inspiración directa, Dios habla y el profeta escribe. Inspiración de pensamiento, el autor expresa con sus propias palabras lo que Dios le ha revelado. Inspiración selectiva, el autor investiga y el espíritu le guía en la selección del material o del propósito de escritura por el cual Dios lo toma al profeta. Idiomas originales de la Biblia. La Biblia fue escrita en tres idiomas: hebreo, arameo y griego koiné. El hebreo, el idioma principal del Antiguo Testamento, usado en la mayor parte de la ley, los profetas y los escritos. Refleja el contexto del pueblo de Israel. Arameo, idioma semítico emparentado con el hebreo, usado en porciones específicas del Antiguo Testamento, especialmente Daniel 2 y Daniel capítulo 7. También en Esdras, una frase en Jeremías 10:11 escrita en arameo. Griego koiné, idioma del Nuevo Testamento completo, lengua común del Imperio Romano Oriental. Permitió la rápida difusión del Evangelio en el mundo mediterráneo. El griego koiné hizo posible que llegara a diferentes culturas alrededor, regiones alrededor de Jerusalén. Bueno, y los materiales que se usaron en la escritura, ¿no? En la redacción de la Biblia tenemos papiro, pergamino, papel vitela, piedra, ostracas, tablillas de arcilla, tablillas de cera. Esos fueron los medios o los instrumentos que se usaron para poder plasmar en escritura el registro bíblico.
Ustedes recordarán, por ejemplo, los rollos del Qumran en el Mar Muerto. Resaltan rollos de cuero, de metal y por ende también de papiro y otras que se han encontrado allá, ¿no? Israel primitivo. Las historias de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, circularon siglos antes de escribirse. Estos, o sea, estas historias de los patriarcas se transmitían en clanes, familias, en fiestas, en rituales, en culto comunitario. Ejemplo histórico, el Éxodo fue contado y recontado como evento fundacional del pueblo de Israel, indudablemente, ¿no? Miren ustedes cómo inicialmente se contaba, pues, en las familias, en los cultos, en las fiestas, era de manera oral, ¿no? Cómo se transmitía los hechos, ¿no? El registro, pues, de la historia como tal, del inicio, el surgimiento de los libros de la Biblia. Segunda etapa que abarca a 2000 a 1000 años antes de Cristo, siendo la anterior, sí, esta 2000 a 1000 años antes de Cristo. Seguimos con sociedades orales, la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, la historia se conservaba mediante repetición, ritmo, poesía, fórmulas fijas, por eso muchos textos bíblicos tienen paralelismos, repeticiones, fórmulas memorizables, salmos, proverbios, genealogías. Oiga, es interesante poder tener que grabar porciones enormes. Cuando uno se pone a pensar en eso, ¿no? De manera oral, qué capacidad memotécnica para tener que grabar semejantes cantidades de historia. Hoy en día no podemos ni siquiera grabarnos citas bíblicas, más aún que ya no existe, pues, ¿se acuerdan? El año bíblico como antes. Realmente admirable cómo se difundía de manera oral el registro bíblico. 1500 antes de Cristo, paso a la escritura. Aparición de escribas. Con la monarquía David y Salomón surge una administración estatal. Aparecen archivos, crónicas reales, escribas profesionales. Escritura usada. En este tiempo se habla del paleo hebreo, que viene a ser un hebreo más antiguo que el hebreo bíblico. Era un hebreo cuadrado, influenciado por los fenicios, ¿no? Imagínense, archivos, crónicas reales y escribas profesionales. Aquí ya lo oral empieza ya a plasmarse en escritura. El exilio babilónico, 586 a.C. Cuando Babilonia destruye Jerusalén, el templo es destruido, el pueblo es deportado, surge una crisis de identidad. Se recopilan, editan y fijan tradiciones antiguas. La escritura reemplaza al templo como centro de identidad. Miren, ¿ah? Aquí se consolidan la Torá, la historia nacional y las leyes. No se olviden esos tres aspectos. En el exilio babilónico se consolidan la Torá, la historia nacional, las leyes. La Torá tiene que ver con los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, con leyes y enseñanzas. La historia nacional, con los libros de historia: Josué, Jueces, Samuel, etcétera. Y las leyes, no solo leyes rituales, sino también normas éticas y sociales para organizar la vida comunitaria que podían practicarse incluso en el exilio, normas ceremoniales y rituales descritas en Levítico, ética y justicia social, Deuteronomio y Éxodo, organización comunitaria, números y Éxodo. Miren ustedes cómo ya de alguna forma el canon en su inicio se va tomando forma ya, miren ustedes, cómo en el exilio ya la división de estos tres, miren, la Torá, la historia nacional, las leyes, serían la precursora del Tanakh, que es la Biblia de los judíos, para que ustedes se hagan una idea, miren, cómo ya va surgiendo esa clasificación, por así decirlo, en esa génesis del canon, ¿no? La formación del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, 500 antes a 200 antes de Cristo. No se escribió de una vez, se editó, reordenó y releyó muchas veces. Hubo versiones paralelas, ejemplo, texto hebreo, Septuaginta y textos del Mar Muerto y variantes. Claro, porque recordemos que la versión judía tuvo una paralela llamada la Alejandrina, la de la Septuaginta,
que Alejandro pues mandó a 42 sabios hebreos que hablaban pues el griego para que se tradujera al griego koiné, ¿no? Entonces, por eso dice que en este tiempo este, se edita, se reordena y se relee muchas veces, y se dan estas versiones. No solamente estaba la del texto hebreo como tal, sino que empieza a surgir la versión llamada Septuaginta. Así es porque se pidió pues a estos sabios que transliteraran del hebreo al griego, y coincidentemente, se lo vamos a ver más adelante, la Septuaginta es la base como versión para la Biblia católica, porque ella contiene pues los libros que se llaman deuterocanónicos, para ellos católicos, hermanos católicos, y para nosotros apócrifos. En este tiempo no existe aún un canon cerrado. El proceso, familia, no olviden, fue lento y comunitario. ¿Ya? Siglo I después de Cristo, estamos en el mundo greco-romano. La lengua común es el griego koiné, lenguaje sencillo, no clásico. En los caminos romanos, en las ciudades aladeñas a Jerusalén, rápida difusión, las sinagogas judías en todo el imperio, Roma también, ¿no? Hizo posible el lenguaje koiné que llegara, pues, las cartas de Pablo, los evangelios que se propagaran de tal forma, ¿no? Muy bien, ahora vamos con de la predicación a los textos cristianos, del 30 al 100 después de Cristo. En los primeros 20 a 30 años no hay evangelios escritos, solo predicación oral, himnos, credos y fórmulas memorizadas. Otra vez, en los primeros 20 30 años no hay evangelios, se registran himnos, credos y fórmulas memorizadas. Recuerden esa parte, memorizadas. Ejemplo, 1 Corintios 15, 3 al 4 es un credo oral anterior al apóstol Pablo. Y aquí tenemos algunas fórmulas de fe, miren, credos primitivos. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 3 al 5, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Miren, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren ustedes esa fórmula de fe, de credo, de decir que lo recibió y que apareció a Cefas y después a los 12. Nota clave, la expresión lo que asimismo recibe indica tradición previa, no creación personal de Pablo. Esto es un credo cristiano primitivo anterior a los evangelios escritos. Fórmulas litúrgicas. Gracia y paz a vosotros. Esta fórmula aparece repetidamente en las cartas apostólicas. Esa expresión, gracia y paz a vosotros. Romanos 1:7. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aparece pues en todas estas epístolas, estas cartas, Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses. Era un saludo litúrgico estándar usado en la adoración y en la lectura pública. Respuestas litúrgicas. El Señor esté con vosotros. Ruth 2:4. Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Lucas 1:28. Salve muy favorecida, el Señor esté contigo. Según Tesalonicenses 3:16. El Señor esté con todos vosotros. Estas expresiones eran respuestas litúrgicas usadas en el culto judío y cristiano primitivo, ¿no? Fórmulas de transmisión. Fiel es esta palabra. Aparece como fórmula fija en las cartas pastorales. En Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Ejemplo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Lo que habéis oído desde el principio, 1 Juan 2:7. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. 1 Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:15, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bueno, esto indica pues que había, de alguna forma, había un registro que respaldaba como antecesora a lo que se enuncia. A eso se llama una fórmula de transmisión. ¿Mm?
Escritura del Nuevo Testamento. Cartas auténticas del apóstol Pablo, aproximadamente entre los años 50 y 60 después de Cristo. Evangelios canónicos, Marcos, aproximadamente 65, 70 después de Cristo. Mateo y Lucas, 70, 90 después de Cristo. Y Juan, 90, 100 después de Cristo. Estas fechas reflejan un proceso temprano y confiable de transmisión, con testigos apostólicos directos o cercanos a los apóstoles. Llama la atención que fueron escritas primero las cartas del apóstol Pablo y después los evangelios canónicos, ¿no? ¿A quién están dirigidos y su enfoque? Mateo a los judíos cristianos, enfoque principal, está dirigido a la comunidad de judíos cristianos, su enfoque Jesús, el Mesías. Marcos, dirigido a gentiles perseguidos, el enfoque Jesús siervo. Lucas, dirigido a gentiles cultos, Jesús Salvador. Juan, comunidad mixta en conflicto, Jesús Hijo de Dios. En esta parte diremos entonces que el Antiguo Testamento fue escrito siglos antes de Cristo por autores judíos, lenguas que se usaron, el hebreo y el arameo, y ya existía como escritura judía antes del cristianismo. Esto es aceptado por historiadores judíos cristianos y también laicos, ¿no? El Nuevo Testamento, escrito entre aproximadamente 50 y 100, algunos ponen 110, 120 después de Cristo. Una posición más conservadora diría entre 50 y 100, 110. Autores, apóstoles y discípulos de Jesús. Ya dijimos que el griego koiné es el lenguaje que se usa. En este tiempo no existía la Iglesia católica como institución formal, ni papa, ni Vaticano, ni estructura medieval. ¿Existía la Biblia como libro, como tal, único desde el inicio? No. O sea, como lo tenemos hoy en día, sí, ¿no? Todo ya listo. No, no, no. Durante los primeros siglos circulaban muchos escritos cristianos. Algunas iglesias usaban ciertos evangelios, otras usaban otro tipo de escrituras. No había una lista universal y cerrada. Recordemos que hay una etapa intertestamentaria en el Antiguo Testamento donde Dios deja de revelar. Es en ese tiempo que en el Antiguo Testamento, más o menos en el siglo II antes de Cristo, se empiezan a escribir pseudos libros apócrifos, ¿no? Los macabeos, no sé si recordarán. Estos libros para la Iglesia Católica son reconocidos como tal, sin embargo, para los protestantes no, por muchos elementos que serán vistos en el siguiente seminario. Lo mismo sucede. Esta preocupación de la creación del canon surge como una necesidad grande en la Iglesia primitiva debido a las ideas gnósticas, al arrianismo y otras, que hacían pues que la Iglesia sucumbiera en su unidad doctrinal, porque ya se habían escrito pseudos también evangelios como el de Magdalena, y otros pseudos evangelios que pues se presentaban a Jesús de manera vulgar, ¿no? Casado pues con Magdalena, y entonces libros donde realmente se gestaba una idea de distorsión de la unidad que tenían los libros, que ya la iglesia consideraba como tal. Empezaron a escribirse libros a modos de comentarios que no hacían sino crear cisma en la iglesia. De ahí surge en la iglesia primitiva ese deseo de tener una unidad de criterio en torno al canon, de salvaguardar aquellos libros que, como ustedes saben, la Biblia guarda unidad, la Biblia guarda criterio de integración en torno a Dios, a una sola idea doctrinal, de propósito, de adoración, de intención, ¿no? Esa es la virtud que tiene la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, no se contradice. Sin embargo, estos libros espurios que se escribieron en la época intertestamentaria, así como en los días de la iglesia primitiva, ya a pesar de ser leídas, ya la iglesia en su conjunto se empezó a dar cuenta por un tema unidad que no guardaban coherencia doctrinal, de enseñanza. Les comento esto de manera general para que tengan ustedes una idea en este proceso de la formación del canon, ¿no? El Nuevo Testamento fue escrito completamente en el siglo I después de Cristo, dentro de una sola generación apostólica bajo la inspiración del Espíritu Santo. No fue un proceso de siglos ni de una recopilación tardía. Tiempo aproximado total, inicio 50 después de Cristo, primeras cartas de Pablo, final 90, 95, algunos pondrían 100, Apocalipsis,
Una duración total de entre 40 a 45 años es el estimado en la formación del Nuevo Testamento. Ahora, recordemos algo. En este tiempo, en el siglo I, siglo II y hasta el siglo III, algunos historiadores, no existía la diferenciación protestante-católico. Es la iglesia primitiva la que está empezando a trabajar la canonización de los libros que llamaban inspirados, ¿no? Santos, que guardaban coherencia doctrinal, ¿no? Eso es algo que debemos resaltarlo siempre. En estos siglos I, II y III no existe una iglesia católica como institución romana como hoy la conocemos, ¿no? En ese momento no existía la división católico-protestantes. En los siglos I al IV, cuando se escribieron y reconocieron los libros del Nuevo Testamento, no existían católicos, no existían protestantes, no existía el papado medieval. Eso vino después, más adelante. La Iglesia Católica Romana se definió como tal siglos más tarde, siglo IV, V en adelante. El protestantismo nace recién en el siglo XVI. En el tiempo del canon, nadie decía yo soy católico o yo soy protestante. Todos eran simplemente cristianos. Claro que en ese término cristianos, en los siglos I, II, III, ya se podía percibir grupos de cristianos heréticos. De eso estudiaremos cuando lleguemos a la temática, la iglesia primitiva de los siglos I, II y III. Así que no se lo pierdan, ¿ya? La definición del canon no fue arbitraria. ¿Qué significa? No fue arbitraria, que no se eligieron libros al azar, ni por poder político. Los libros fueron reconocidos ¿por qué? Uno, no se olviden esta parte, miren, ¿ah? Eran apostólicos, escritos por apóstoles o sus compañeros. Concordaban con la fe y la enseñanza, la verdad, pues, ¿no? La fe ya enseñada. Eran usados en el culto, eran aceptados por muchas iglesias. Primero se usaron, ojo con esto, luego se reconocieron oficialmente. Es decir, en ese proceso de usarlos en los cultos, en la reunión de las casas, recuerden que no existía todavía una iglesia institucional que abarcara a todos, ¿no? Los cristianos se fueron diseminando en todas las regiones, Roma, circundante a Jerusalén. Entonces, pero estos escritos corrían en ellos. Y es interesante cómo Dios de alguna forma les dio criterio a ellos para ir determinando qué libros eran inspirados y que guardaban estos criterios que estamos viendo, apostólicos, que concordaban con la fe, etcétera. Fueron los criterios que se usaron para ir seleccionando el canon. Muy bien, textos que ya tenían autoridad en la práctica de la fe. Esto es clave antes de cualquier concilio. Ojo con esto, las iglesias ya leían los evangelios, ya copiaban las cartas de Pablo, ya las consideraban escritura. Por ejemplo, Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Miren ustedes cómo se regaban las cartas, miren ustedes, ¿no? Ya se consideraba escritura y se regaba así, porque la iglesia entendía que guardaba unidad de criterio y entonces se transmitía, se compartía, ¿no? En las iglesias. Orden de los escritos. Cartas de Pablo, las primeras escritas, Pablo escribió sus cartas entre 50 y 60 después de Cristo aproximadamente. Es una prox. Ejemplos, Tesalonicenses 50 después de Cristo, Gálatas 55 después de Cristo, 1 Corintios 55 al 57 después de Cristo. Estas cartas eran comunicaciones directas a iglesias específicas para enseñar, corregir y animar a los creyentes. Se copiaban y circulaban entre las iglesias. Ahora, los evangelios, escritos después de las cartas de Pablo. Los evangelios se escribieron después de las cartas de Pablo. Marcos, 70 después de Cristo, Mateo y Lucas, 80, 90 después de Cristo, y Juan, Apocalipsis 90, 100 después de Cristo. Los evangelios recopilaban la vida, enseñanza y milagros de Jesús. Aunque Jesús murió entre 30 y 33, el registro escrito de sus hechos llega décadas después, porque antes la tradición era oral, la gente contaba historias y enseñanzas de memoria. Preocupación por la unidad doctrinal. ¿Por qué era importante? Porque estaba surgiendo, ellos estaban surgiendo como iglesia. ¿Por qué más? Porque, como ya les mencioné, ideas arrianas,
de gnosticismo, de creer que Dios estaba en todos lados, ¿no? Doctrinas extrañas, falsos maestros, escritos espurios, comentaristas que distorsionaban la unidad del registro teológico de los escritos canónicos, de los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Gálatas 1:8, si algunos predica otro evangelio, sea anatema. El canon como tal ayudó a que todas las iglesias enseñaran, ojo con esto, la misma verdad y se protegiera la fe apostólica, ¿ya? Deben tener presente eso, ¿ya? Fíjese, Gálatas ya lo mencionaba, porque Gálatas menciona, cuando se escribe Gálatas 1:8, en la expresión, si algunos predica otro evangelio, eso nos da la idea que en esos días ya habían una serie de creencias, escritos espurios, que también eran leídos, lamentablemente, como hoy en día. Nos llegan pues documentos que como adventistas, yo quiero dirigirme como adventista, nos llegan pues tal documento, que por aquí, que por allá, tratando pues de distorsionar una verdad o un escrito fuera de la iglesia y entonces a veces uno lo lee y lo contrasta y descubre pues que es verdad o una media verdad. Lo mismo sucedía en la iglesia de los siglos I, II, ¿no? Ya se corrían escritos, pseudos escritos espurios que distorsionaban pues la unidad de este canon inicial, ¿no? En tal sentido, los concilios católicos decidieron el canon. Sí, cuando decimos concilios católicos, debemos entender concilios católicos como institución. Ellos recién surgen en el siglo IV en adelante. La respuesta es no. Hay un problema de argumentación, que ya lo vimos. La argumentación declarativa, decir que nosotros somos los inventores del canon. No, no, solamente se reconoce lo que ya se había trabajado. El canon ya se vino trabajando mucho antes de los concilios de Nicea y otros. Una simplificación excesiva al decir o al atribuirse la autoría material del canon. No hubo un solo concilio universal temprano, ya que eran regionales los concilios de la iglesia primitiva del siglo I y II. Hubo procesos regionales y graduales, claro, en ese proceso de canonización. El consenso, ojo con esto, ya existía antes de las declaraciones formales de estos concilios, que la Iglesia Católica posteriormente, como institución, reconocería un trabajo previo que ya se había hecho de años, no de un solo día. Una cosa es reconocer, otra cosa es hacer. Debemos tener claro con ese aspecto, ¿ya? ¿Qué más? Cuando hablamos de obispos o de los concilios en los que se ratificaron el canon en los primeros siglos, una vez más insistimos, no existía todavía Iglesia Católica como institución, como hoy la conocemos. En los siglos II al IV, la iglesia era una sola comunidad cristiana, todavía unificada, aunque con diversidad de lugares, estaban situados en diferentes localidades, y también con discusiones teológicas, porque no crean que todo era unidad tampoco. Los líderes, unidad en el sentido doctrinal, ¿no? Ya les había comentado lo que estaba pasando, ¿no? Los arrianos y otras posiciones ideológicas en torno a ello, los gnósticos. Los líderes de estas comunidades se llaman obispos y algunos de ellos estaban en ciudades como Roma, Alejandría, Cartago o Hipona. En estas habían comunidades cristianas. Muy bien, ¿qué más? La expresión católico u universal, y es bueno que lo sepamos también, la que la ha tomado como tal la Iglesia Católica como institución, era usado usualmente, frecuentemente en los siglos I y II. Así que no nos asustemos o escandalicemos cuando digamos la Iglesia Cristiana Primitiva Católica, porque el latín significa universal. Recuerden que en esos siglos I y II no existe todavía Iglesia como tal, como institución. Lo que hoy llamamos católico simplemente significa universal. Entonces, si esos obispos eran parte de la Iglesia que luego se convertiría en la Iglesia Católica, no había todavía la división formal con protestantes, Iglesia Ortodoxa y como tal Iglesia Católica institucional. Entonces, estos concilios de Hipona y Cartago, ¿por qué son importantes? Porque ahí se ratifica, se acepta el canon que ya se había trabajado.
indudablemente. No es que ellos hicieron el canon, no, no. Recuerden que el canon se vino trabajando mucho, mucho antes de ello, en ese proceso de los siglos unidos. En estas reuniones de los obispos de las iglesias cristianas primitivas, los concilios como Hipona y Cartago, ¿qué hicieron? Estas reuniones de obispos y sus decisiones sobre el canon fueron adoptadas más tarde por la Iglesia Católica. Miren, más tarde. Estas reuniones, estos concilios no eran católicos, ¿ya? Pero formaba parte de la tradición que la Iglesia Católica heredó y consolidó. Es decir, la Iglesia toma la historia, toma este registro de Hipona y Cartago, a lo que ellos le llaman los padres de la Iglesia. Bueno, ellos lo toman como sí y lo atribuyen como tal para hacer creer, y eso lo vamos a ampliar más cuando lleguemos a la parte de la historia de la iglesia, que iglesia continuó pues a Pedro y a los apóstoles, y entonces nos hacen entender a nosotros los protestantes que como ellos lo adoptan como tal, ¿no? Estos concilios y entonces los precursores, los padres de la iglesia, nos hacen creer pues que en los siglos uno y 2 también pues eran católicos, ¿no? Y esa es una errada idea, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente la Iglesia Católica como institución no existía aún todavía en los siglos uno, 2 y 3. Muy bien, ¿qué fueron estos concilios? Los de Hipona y de Cartago eran reuniones de obispos cristianos primitivos. En esas reuniones discutieron qué libros de la Biblia debían considerarse inspirados y formar parte del canon. Interesante. No inventaron la Biblia, solo reconocieron los libros que ya, ojo con esto, que ya la gente, que los cristianos ya consideraban sagrados. O sea, Hipona y Cartago no hacen sino confirmar lo que se leía en los cultos, lo que guardaba unidad y criterio en la adoración al leer los registros bíblicos, las cartas de Pablo y los evangelios. Ya existía la Tanakh, el libro de los judíos. No, no había mucho problema con el Tanakh, salvo con los apócrifos en la Septuaginta, pero el tema del Nuevo Testamento fue confirmado, ratificado por estos concilios. Ellos no se inventaron nada. Eso es algo que usted debe recordar. El canon se reconoció en estos concilios es importante que nos grabemos las fechas, de Hipona 393 y Cartago 397. Se reconoció, no se inventó. La falacia de autoridad retrospectiva, atribuir a una institución posterior el origen de algo que ya, perdón, que ya existía. Un ejemplo absurdo, ¿no? Que la Real Academia hizo el idioma español porque lo reguló. Y eso es falso. Una cosa es regular, ¿no? Y otra cosa es inventar, ¿no? Cuando la Iglesia Católica y sus apologetas dicen abiertamente que ellos son los inventores del canon bíblico y de la Biblia, pues erran y se olvidan y se pasan por alto la historia de la formación del canon en los siglos uno, 2, en torno al Nuevo y ya lo que se venía, y ya lo que se había aceptado en el Antiguo Testamento en torno a la Tanakh, a la Torá. Sí, lo que hacen estos concilios es ratificar lo que la iglesia ya usaba. La iglesia cristiana primitiva ya usaba en sus cultos eso, ¿ya? Una cosa es normar, otra cosa es crear. Por eso es que el canon se reconoce, no se inventa. Muy bien, familia. Yo creo que ya hemos hablado bastante de ello. Sería bueno esta partecita de aquí. Yo creo que esto también ya lo hemos visto. Creo que estamos redundando aquí. Vamos a ver aquí. Creo que esta parte es interesante. Vamos a la conclusión. Históricamente, los libros del Antiguo Testamento existían desde antes de Cristo, reconocidos por judíos y luego aceptados por cristianos. Claro, porque recuerden, Jesús leyó, pues, y siempre leyó y el libro que más le gustó leer, pues, el libro de Isaías, a modo de rollos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por autores diversos entre los años 50 y 100 después de Cristo. Más tarde, la iglesia primitiva debatió cuáles de esos escritos eran auténticos y espiritualmente útiles. Los concilios que reconocieron el canon bíblico estuvieron formados por obispos de la iglesia cristiana primitiva, quienes más tarde
serían reconocidos como parte de la tradición histórica de la Iglesia Católica como institución, pero que en su tiempo simplemente eran líderes cristianos. Resumen corto, pues estos no eran protestantes, ni mucho menos eran católicos, eran obispos de la Iglesia cristiana primitiva, reconocieron el canon, no lo inventaron, el criterio fue apostólico y doctrinal cuando de la selección de los libros bíblicos se trató. Familia, no sé si en esta primera parte hemos logrado crear la curiosidad, despejar un poquito en ustedes. Todavía falta la segunda parte, ¿ya? Esta es la primera parte, por factor tiempo tenemos que acabar aquí. No sé si tenemos, vamos a abrir espacio de preguntas, unos 5 minutitos, si alguno de ustedes tiene preguntas o ha quedado todo claro, como las aguas del río Rima. A ver, familia, entonces, aquí con la primera parte en torno al canon bíblico. No sé si hay alguna pregunta, si no, pasaremos a algunos anuncios. Muy bien, creo que ha quedado todo claro, ¿no? Ha quedado claro. Bueno, entonces miren, repasando un poquito nuestras temáticas, este es el pensum de las temáticas que estaremos abordando en cada 15 días, no se olviden, ¿ya? Hoy hemos comenzado con el canon bíblico parte uno. El domingo 25 estaremos con el canon bíblico parte 2, familia, no se olviden, ¿ya? El domingo 8 de febrero, en la temática ¿qué iglesia cristiana primitiva continuó el legado de Jesús y los apóstoles antes de la iglesia romana? Vamos a centrarnos en los siglos uno, 2, ¿ya? Y 3. Vamos a ver qué tipo de iglesia cristiana era ahí. Ahí vamos a ampliar mucho más qué corrientes se gestaban, qué ideología se gestaba, que permitió pues la creación de estos libros espurios del Nuevo Testamento, ¿no? Y eso, ¿ya? Domingo 22 de febrero, ¿qué papas siguieron en la sucesión de Pedro, según la tradición, pero no según la Biblia, ni la historia independiente? Domingo 8 de marzo, el sacerdocio arónico y el sacerdocio romano universal a la luz del registro bíblico e histórico, familia, ¿ya? Bueno, no olviden pues de compartir el flyer y también el enlace para sumar más personas a nuestro grupo. Y pronto, pronto, pronto estaremos lanzando ya nuestro libro En Defensa de Nuestra Fe en Amazon para que ustedes puedan tenerlo. Este es un programa que está buscando responder temas doctrinales de diferentes fe. Hemos comenzado con nuestros hermanos de la Iglesia Católica Romana. Familia, quien les habló, el pastor Montesa, aquí desde las frías tierras de Delaware, en los Estados Unidos. Gracias por la fina sintonía y nos estaremos reencontrando entonces en 2 domingos. ¿Qué les parece si hacemos una oración para dar término a nuestra reunión de hoy? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre por este selecto ramillete de hermanos y hermanas que se dieron cita, ellos muy sabios de entender que no saben todo y al igual que tu servidor, Padre, estamos ávidos de querer aprender cada día más. Danos ese deseo de búsqueda, no solamente egoísta, sino con el afán de ser instrumentos de bendición para llevar presto ese mensaje en un mundo conflagrado, en la confusión que vivió la iglesia en el primer siglo con ideas y conceptos y conjeturas. Ayúdanos a ser los instrumentos de poder llevar este mensaje presto. Bendice a cada uno de los que hoy estuvo en sala y de los que no pudo hacerlo también. Permite reencontrarnos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, familia. Nos vemos en 2 domingos. Bendiciones. Gracias.